Y de las exigencias que vamos a tener muy pronto todos para poder trabajar realmente. Como dice el ingeniero, es un tema de interés nacional y sobre todo nos acabe a nosotros, a los técnicos, a los profesionales técnicos, arquitectos, ingenieros, profesionales de la construcción, porque nos están cambiando las reglas del juego por alguna buena razón, ¿sí? Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy está dividido en estas 5 partes. Primero que nada, la importancia del BIM en la construcción, el impacto, por qué el mundo ha cambiado hacia ese lado, qué debería de cambiar en nuestro país, qué es lo que ya cambió, qué ha cambiado hasta ahora y sobre todo cómo abordar el cambio y el reto que significa el tema del BIM, ¿sí? Primero me gustaría saber si aquí en el auditorio hay gente que sea arquitectos. Por favor, levante la mano si hay algún arquitecto. Ninguno, una persona, ¿sí? Los demás supongo que son ingenieros. ¿Cuántos son estudiantes todavía, por favor? La mayoría, muy bien. ¿Profesionales? Ya, todo el resto. Muy bien, gracias. Me gustaría saber también cuántos de ustedes entienden cuál es el concepto de BIM. Bien, levanten la mano, por favor, alguien. ¿Cuántos han escuchado del BIM y lo entienden a tientas? 1, casi nadie, poquísimas personas, ¿sí? Eso es muy importante para mí, para poder saber qué les voy a explicar primero, qué les voy a explicar después, ¿sí? Sobre todo porque el tema es muy extenso, ¿sí? En realidad, la mayoría de personas al comienzo piensa que solamente es dibujar y de repente, como dice el ingeniero, llegar hasta el expediente. Pero en realidad lo que hace el BIM es cambiar nuestra forma de trabajar, va a cambiar nuestra forma de comunicarnos, de llevar información de un lado al otro, de generar nuestra información, y en realidad es un cambio trascendental, inmenso, que se nos va a dar a todos nosotros, que se nos va a exigir, que se nos está exigiendo, y literalmente si quieren participar de alguno de los proyectos más grandes del país, cualquiera, todos estos se están haciendo con BIM y es por una buena razón, ¿sí? Bueno, entonces empezaremos por eso, ¿no? Antes de empezar con las charlas y con todo lo demás, me gustaría explicarles un poco acerca de lo que es el concepto del BIM, ¿sí? Para eso no necesito mucho, que es más que explicarles algunas cosas, ¿sí? Creo que todos sabemos y entendemos qué son los planos. También entendemos qué es el expediente técnico, ¿no? El expediente técnico es el conjunto de documentos donde nosotros detallamos lo que vamos a construir. Está integrado por planos, metrados, presupuesto, programación, anexos, etcétera, etcétera. En sí es información necesaria para construir, ¿sí? Y esa información, ¿la produce una sola persona o la produce un grupo de personas? Un grupo grande de personas, ¿cierto? Entonces, una de las complicaciones de construir el día de hoy es que ese grupo de personas no siempre se pone de acuerdo respecto del alcance del edificio. El arquitecto piensa algo, el ingeniero piensa algo, el estructural piensa algo, el sanitario, el eléctrico, y todos tienen información discordante. Y lo que pasa cuando llegamos a la etapa de ejecución de obra es que nuestra información está disgregada, desapareada, descoordinada, ¿cierto? Y por eso nuestras obras demoran más, por eso nuestras obras cuestan más, por eso tenemos adicionales y demás. Somos una industria, la industria de la construcción, tan complaciente que tenemos normas para pagar los adicionales. Les pongo un ejemplo. Si ustedes se compraran un auto el día de hoy y lo quieren comprar en preventa, porque en preventa es más barato, igual que los departamentos, ¿cierto? Y les dicen, ¿sabes qué? El auto te va a costar $15.000, ya. Y cuando ya te lo van a entregar te dicen, pucha, ¿sabes qué? El auto nos va a costar 22. ¿Lo quieres o no lo quieres? Tienes que aumentar. En la industria de la construcción eso es permisible. En la industria de la tecnología, de la automovilística y todos los demás es imposible, es increíble, no sucede, ¿cierto? Pero en la construcción sí pasa. ¿Y eso por qué pasa? Precisamente porque somos muy conformistas con nosotros mismos. La construcción ha estado en una burbuja, y la burbuja no ha sido solamente de precios, la burbuja ha sido muy general. Los constructores, nosotros, ingenieros y arquitectos, hemos estado viviendo en una época en la que decíamos que el papel aguantaba todo, y nuestros grandes expedientes que acumulan espacios en los municipios y en los gobiernos regionales eran ley. Lo que sucede es que hay muchas mejores maneras de administrar la información, y eso exactamente es BIM. BIM es una nueva manera de gestionar la información para que la información se digitalice, primero que nada, y que se lleve más rápido de un lado al otro y que se pueda integrar, ¿sí? Eso es precisamente la construcción basada en modelos, ¿sí?
Un modelo es un elemento de información dinámico, es una base de datos que nosotros vamos a ir llenando. Arquitectos por un lado, ingenieros por otro lado, pero en determinado momento vamos a ir cruzando. Lo bonito de hacerlo ahí es que es diferente en el AutoCAD. ¿Sí? Todos han usado AutoCAD, estoy seguro, ¿sí? Por lo menos lo han visto. Y si no, hemos dibujado a mano, ¿sí? El Revit es diferente, ¿sí? Revit es una de las herramientas, una de las tantas herramientas BIM que existe, que ahorita la voy a usar para que la vean, ¿sí? Si no la han visto, estoy seguro que la mayoría sí los ha visto, ¿sí? Revit es una herramienta que no es una herramienta de dibujo, es una herramienta de diseño, es una herramienta para la construcción. Cuando nosotros usamos AutoCAD, estamos usando una herramienta para dibujar, ¿cierto? Hacemos líneas, hacemos cuadrados, hacemos nubecitas y hasta en el mejor de los casos hacemos puntos. En Revit nosotros hacemos elementos de construcción inteligentes con información para la construcción. Como esa información está diseñada para la construcción, podemos ejecutar procesos de construcción, ¿cierto? Entonces, al final lo que estamos haciendo es simular lo que yo quiero construir, con muchas ventajas que vamos a ver en un rato más. Entonces, antes de iniciar, les quiero mostrar un poquito de la herramienta para que más o menos entiendan la idea del impacto de todo esto, ¿sí? A ver, vamos a ver si nos sale. Yo creo que sí. A ver. Este es Revit, ¿sí? También es de la plataforma de Autodesk, igual que AutoCAD, ¿sí? Cuando yo... Cuando yo quiero hacer un proyecto nuevo, yo le digo aquí en Revit que voy a generar un proyecto nuevo, ¿sí? Este proyecto nuevo, en este caso, lo voy a partir de una plantilla de estructuras, ¿sí? La mayoría somos civiles, ¿sí? Le doy a aceptar y me va a generar un proyecto nuevo, por ejemplo, ¿sí? Este proyecto nuevo va a estar en blanco y se empieza a construir allí mismo, ¿sí? En el modelo. Este modelo está organizado aquí. En el navegador de proyectos yo tengo diferentes vistas, ¿sí? Estas vistas están generadas en planos de estructuras y en planos de alzado, en la parte básica. En un alzado, que sería en una elevación, yo puedo definir niveles. Cuando yo hago un modelo, yo necesito definir niveles. Por ejemplo, por el momento tengo un nivel 1 y un nivel 2. Si yo quiero hacer un proyecto de estructuras, yo necesitaría un nivel que me defina las cimentaciones, por ejemplo, ¿cierto? Le puedo dar a este nivel un nivel de fondo de cimentación, ¿sí? Y le puedo definir una cota de, por ejemplo, menos 1500. Si yo no quiero verlo en milímetros, como está ahí, le puedo cambiar las unidades a, por ejemplo, metros, con 2 posiciones decimales y un símbolo, ¿sí? Y la visualización de mis vistas se ve así. Para cambiar la escala, le cambio la escala únicamente y ya tengo mi proyecto, ¿sí? En el nivel 1, que es la vista que ustedes ven aquí, yo puedo generar grillas. Por ejemplo, voy a generar una grilla 1 y voy a generar 2 grillas en el otro sentido, que van a ser mis grillas aire, ¿sí? Quiero que estas 2 grillas estén separadas 5 metros exactamente. Donde yo voy a generar un pórtico, un pequeño pórtico. Fíjense que este orden que yo he generado, que son mis referencias, como son las grillas, son un elemento muy importante. En el AutoCAD nosotros teníamos un modelo infinito, ¿cierto? Y dibujábamos por donde sea, poníamos los planos, los detalles. Aquí nosotros tenemos que ser mucho más ordenados. Lo ordenamos por niveles y los niveles se referencian a los niveles que hemos creado en los alzados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo me voy al nivel 2, también voy a tener las mismas referencias. Y si me voy al nivel de fondo de cimentación, también voy a tener las mismas referencias, ya las he creado. En el nivel 1, por ejemplo, yo voy a generar en estructuras columnas de concreto, de 30 por 40, 50. Fíjense que aquí he iniciado el botón y aquí tengo diversidad de elementos que se han creado. Ya no dibujo rectángulos como en el AutoCAD. Ahora dibujo elementos que tienen las propiedades B y H de una columna de concreto, ¿sí? En esta columna de 30 por 40, 50 yo lo puedo colocar en la intersección de los dos ejes. Fíjense, las he colocado aquí y ahora lo que voy a hacer es generar un corte, que es un símbolo, con el cual se ha desarrollado aquí una vista en sección que se llama sección 1. Fíjense lo que he hecho. Lo que he hecho es iniciar un botón aquí que se llamaba sección. Con ese botón yo he dibujado en el proyecto, con 2 puntitos, he dibujado un símbolo de sección que es este de aquí. Cuando he dibujado la sección, que en realidad es un símbolo, se ha generado una vista nueva, ¿sí?
Entonces, fíjense, he hecho 4 clics y en realidad he hecho mucho más de lo que hubiera hecho en AutoCAD. Si hubiera hecho esto en AutoCAD, hubiera tenido que hacer un círculo, un triángulo, recortarlo, una línea, otra cosa aquí, etcétera, etcétera. Y fíjense lo que tengo. Tengo en mi sección la extensión de mis 2 columnas. Voy a extenderlo un poquito más para que vean dónde están mis 2 columnas, ¿sí? Y también lo puedo ver en una visualización tridimensional. Aquí están mis 2 columnas, ¿sí? Si se fijan, mis 2 columnas están muy pequeñas. Una de las cosas que pasa en Revit es que yo puedo seleccionar los elementos y puedo cambiarles las restricciones. Las restricciones, por ejemplo, recuerden que este no es un curso de modelado, solo lo estoy mostrando, por eso lo estoy haciendo absolutamente rápido, ¿sí? Fíjense que acá yo tengo una condición que dice la restricción superior, ¿sí? Esto es modelar. Cuando yo le digo que voy a modelar columnas, le voy a decir cuál va a ser su restricción superior. Ahorita dice nivel 1, ¿cierto? Le voy a cambiar la restricción hasta nivel 2. Si yo le doy a aplicar, las columnas van a crecer en la vista en 3D y también en la vista en sección, ¿sí? En la vista en planta, ¿crecen o no crecen? No crecen, ¿cierto? Porque la vista en planta es una vista desde arriba, ¿cierto? Y nada más. Pero lo que sucede es que cuando yo la he hecho crecer, ahora va a aparecer también en el nivel 2 y también aparece en el nivel de fondo de cimentación, ¿sí? Imagínense que yo quisiera colocarle a este elemento o a estos elementos zapatos, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a tener hasta aquí es la siguiente opción. Tengo un panel que se llama estructuras, donde yo ya he utilizado la opción pilar, ¿cierto? Ahora voy a utilizar la opción que se llama cimentación aislada, donde están mis zapatos, ¿sí? En cimentación aislada, yo puedo generar mis cimentaciones en las columnas. Puedo seleccionar las dos, le digo finalizar, y le pone 2 columnas, 2 zapatas a mis columnas, ¿sí? Ahora, lleguemos hasta ahí. Es muy sencillo verlo hasta ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa? Lo que yo necesito son mediciones. La construcción no solamente es dibujar, la construcción es tener mediciones. Una vez que yo tengo el alcance, que en este caso sería este pequeño gráfico que tengo que extraer mediciones. Las mediciones o los metrados que conocemos comúnmente inician otros procesos, como el presupuesto. El presupuesto son mediciones por costos unitarios. O la planificación, ¿no? Si yo agarro mis mediciones y las divido y las sectorizo, empiezo a planificar mi obra. O el control de obra, que significa ir valorizando mi proyecto poco a poco, ¿cierto? Todos esos procesos son procesos que parten de las mediciones. Y una de las grandes ventajas de Revit es que me permite hacer mediciones. En una cinta que se llama vista, yo tengo una opción que se llama tablas de planificación. Estas tablas son pequeños Exceles donde yo puedo extraer la información de lo que yo tengo modelado, ¿sí? Por ejemplo, ahí dice tabla de planificación de cantidades. Voy a generar una tabla de planificación de cantidades de los elementos que se llaman pilares estructurales, que son los que he creado hace un rato. Y le voy a dar un nombre, porque quiero que esté ordenado. Muchas de las reglas del BIM es estar ordenado. Y le pongo metrado de columnas, ¿sí? Y bueno, y esto es un poco complicado, pero miren cómo se hace, ¿sí? Pongo familia, pongo tipo, pongo volumen y pongo recuento, ¿sí? Y aquí están mis características. Si este fuera un Excel, estas serían las columnas de mi Excel. Yo le doy a aceptar y en la columna aceptar, fíjense, me aparecen las características de mis columnas, sobre todo su volumen. Si yo me he olvidado de algún parámetro, que así se llaman estas características, le puedo agregar, por ejemplo, la longitud, ¿sí? Y ahí está la longitud de mis elementos, ¿sí? Yo no lo he medido en ningún momento, pero sé que tengo 4,50 metros, porque tenía 0 y 3 metros en el nivel 1 y 1,5 metros hasta mi nivel de fondo de cimentación, ¿cierto? Con esto yo puedo obtener mi sección, ¿cierto? Y puedo obtener mi volumen, ¿sí? Pero bueno, a mí me interesa tener el total, ¿cierto? Entonces en el volumen quiero el cálculo de sus totales y que me lo muestre debajo en totales generales. Y me va a mostrar la suma de estos elementos, ¿sí? Lo interesante de esta tabla que ustedes ven aquí es que se va a ir actualizando conforme yo vaya haciendo las cosas aquí. Por ejemplo, yo puedo seguir avanzando en mi proyecto y definir que ahora voy a tener otro eje más, ¿cierto? Este eje va a ser mi eje 2 y también va a estar separado 5 metros, ¿cierto? Y también le puedo agregar, en este eje, le puedo agregar más columnas. Puedo crear columnas similares a estas y las coloco ahí, ¿sí?
Ahora voy a tener 4 columnas. Fíjense que aquí abajo me aparece una sección donde están las tablas de planificación. ¿Qué quiere decir? Todo lo que yo creo en Revit se va ordenando aquí en mi navegador de proyectos. Ya no es un desorden como en el AutoCAD, ¿no? En el AutoCAD nosotros teníamos model, planos por aquí, por allá y teníamos que buscarlo. Nunca se les ha perdido algo, a mí se me perdía todo el tiempo, ¿no? Aquí en las tablas de planificación tengo mi metreíto de columnas. Y si yo abro el metrado de columnas, ya no tengo 2 entradas, sino 4, porque se ha actualizado. Eso es lo que sucede, ¿no? Mis mediciones representan lo que está en el modelo, ¿sí? Todo se está funcionando al mismo tiempo. Y ahora fíjense en algo muy importante, ¿no? Estas 2 columnas miden 4,50 y estas 2 columnas miden 1,5 metros. ¿Por qué? Porque cuando las he modelado no me he fijado en darle las restricciones, ¿cierto? ¿Y qué pasará si yo agarro una y le digo que cambie nuevamente la restricción hacia el nivel 2? En mi metrado, 3 de las columnas van a medir 4,50. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya no necesito estar corroborando metrados. ¿A quién no le ha pasado que el presupuesto se entrega mañana y a última hora alguien le cambia una medida, una cota, una profundidad de desplante, las columnas, y tienen que buscar en los metrados dónde cambiarlo? Y demora, es pesado. ¿Hemos estudiado 5 años para eso? Seamos sinceros, ¿hemos estudiado 5 años para ir a ser cadistas durante 1 año, 2? ¿Hemos estudiado 5 años para hacer metrados? ¿O necesitamos herramientas que nos ayuden a hacerlo más rápido? Eso es en realidad lo que tenemos que estar haciendo los ingenieros. Es como si nosotros estuviéramos en el 2019 y tuviéramos nuestro Nokia y lo único que nos podríamos entretener es en jugar gusanito. ¿Sí o no? ¿Tenemos o no tenemos celulares que pueden jugar muchísimas otras cosas? Dejemos de usar gusanito, dejemos de usar AutoCAD, ¿sí? Espero que les haya quedado claro el mensaje. Pero sigamos, ¿sí? Sigamos porque realmente, o sea, el AutoCAD y todas las otras herramientas no tienen oportunidad contra el Revit, ¿sí? Por ejemplo, en el nivel 2 yo voy a definir una viga, ¿sí? Voy a definir una viga que esté de aquí hasta aquí. Y fíjense, ¿no? Ahí está en el modelo y en mi proyecto también está, ¿sí? Esta columna de aquí también la voy a hacer crecer hasta el nivel 2, ¿sí? Y voy a definir todas las columnas que necesito. Perdón, todas las vigas que necesito, ¿sí? Por ejemplo, de aquí a aquí necesito otra, ¿sí? De aquí a aquí necesito otra porque estoy haciendo un pequeño pórtico 3D. Dicho sea de paso, en los talleres que hemos dictado ayer en el taller en Trujillo y en Chiclayo, hemos demorado 15 horas en hacer este pórtico, ¿no? Pero si se dan cuenta, demora mucho menos, ¿no? Y aquí adentro voy a generar un suelo y voy a generar un elemento de aquí adentro hasta aquí adentro, ¿sí? Y ya tengo un suelo que sería ese pórtico, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, en el nivel de fondo de cimentación, también crearle a estos 2 elementos sus cimentaciones aisladas, ¿sí? En pilares creo esas 2 cimentaciones, que son las zapatas, y listo, tengo un pequeño pórtico 3D, ¿sí? Si yo quisiera hacer metrados de las zapatas, sería algo muy similar a lo que he hecho hace un rato. Estoy apagando el modelo analítico, y fíjense, además ha generado un modelo analítico, ¿sí? Este modelo analítico se puede llevar a software de cálculo estructural y se puede añadir cargas. Es más, aquí mismo se puede añadir cargas. Acá en... hace tiempo que no uso esa parte. Ya ni me acuerdo. En analizar esta, ¿sí? Fíjense. Condiciones de cargas, casos de cargas. ¿Les parece conocido? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad la construcción es un proceso, ¿cierto? Es un proceso que va del anteproyecto de arquitectura al predimensionamiento, al análisis, diseño, regresa para la documentación, luego se va hacia los metrados. Es un proceso, ¿cierto? Y lo que sucede es que nosotros nos hemos acostumbrado a hacerlo manualmente. Y seguimos pensando en hacerlo manualmente porque nadie nos dice que hay mejores maneras de hacerlo. Entonces, precisamente de eso hablan las normas. Las normas hablan de obligarnos a dejar de hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque somos un país tercermundista y muy corrupto. Y en esos procedimientos tan estravosos es donde se roba más. Hay que ser muy sinceros, ¿sí? Es uno de los procesos en los cuales más utilizamos nosotros para inflar nuestros presupuestos, modificar nuestras cosas, ¿sí? En cambio, la tecnología es mucho más transparente, mucho más rápida de verificarse, mucho más rápida de generarse. Y les doy una de las conclusiones de la charla mucho más rápido, ¿sí? Ser corruptos no va a ser rentable.
ser eficientes es lo único que va a ser rentable para la gente de la construcción, ¿sí? Entonces, cuando no es mi objetivo hacer política, llegar al Congreso hasta que tenga 70, 80 años todavía, pero realmente es una de las conclusiones de todo esto, ¿sí? Y fíjense todavía, para exagerar aún más, ¿qué es lo que pasa? A ver, yo tengo un metrado de concreto de mis columnas, ¿sí? Recuerden cuánto vale. Vale 2,43 metros, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Imagínense que mi proyecto, el nivel de fondo de cimentación me llega recién el estudio de suelos, y en el estudio de suelos me dice que para alcanzar esa profundidad o esa resistencia voy a tener que usar menos 2,5 metros. ¿Qué ha pasado? Mis columnas han bajado, es decir, han crecido, se hemos hecho el betas, ya tiene muchos efectos, ¿sí? Pero lo que me importa es el metrado. Y fíjense, ¿no? El metrado también cambia. ¿Qué quiere decir? Este proceso que ustedes ven se llama diseño paramétrico. ¿Qué quiere decir? Que si yo le pongo variables, que son los parámetros, puedo ir modificando las características, ¿sí? Creo que es algo que no está muy lejos de nuestra imaginación, porque todos entendemos el Excel, y básicamente el Excel es una base de datos muy versátil. Simplemente que el Revit es una base de datos orientada a la construcción, en la cual podemos colocar objetos de construcción en cualquier momento. Objetos como columnas, vigas, muros, puertas, ventanas, tubos y todo lo que se necesita para construir, ¿sí? ¿Ahora sí han entendido qué es un modelo? Ahora sí, sigamos. Listo. El impacto del BIM en la construcción, ¿sí? Bueno, el tema en sí es muy grande, ¿sí? Es un tema mundial, como les decía, que nos ha alcanzado a nosotros en el Perú muy rápido también, ¿sí? Primero que nada, tendríamos que preguntarnos por qué usar esta metodología, por qué usar BIM. En realidad, hace muchos años a la industria de la construcción en el mundo le interesaba mucho, pero le dejó de interesar cuando se volvió obvio. Se volvió obvio que la tecnología bien aplicada pues podía mejorar todos los procesos de construcción, ¿sí? Y había unos estudios como este de aquí, que es el Business Value of BIM, en el 2014, en el que los países más ricos del mundo, los países del primer mundo como Japón, Alemania, hacían sus estudios y decían cuánto del dinero que invertían en BIM devolvía. Y si se fijan, pues está arriba del 90%, ¿no? Aquí me gusta esta parte que dice los contratistas citando los beneficios del BIM a través de sus experiencias, ¿no? Primero, el 41% decía que reduce errores y omisiones. Si tenemos un modelo dinámico que se modifica conforme yo corrijo mis problemas, ¿tendré una reducción de errores y omisiones, sí o no? Si yo colaboro con los dueños y las firmas de diseño, mucho mejor. Si yo soy un constructor y colaboro con los que diseñan, pues es una gran mejora en realidad. Hay una distancia muy grande entre diseñadores y constructores, que casi nunca se puede salvar. Estas herramientas nos ayudan a cortar esas distancias. Dice, mejorar la imagen de la organización, que obviamente es importante para todas las empresas, y sobre todo, reducir el retrabajo. ¿Por qué? Ya les he dicho, ¿no? ¿Para qué estudiamos? Estudiamos para construir. Creo que nuestro sueño de niñitos, cuando teníamos 13, 14, 15 años y queríamos ingresar a la universidad, era construir. O de alguien su sueño era hacer planos. Los planos son un punto intermedio, ¿cierto? Si uno va a arquitectura, y en arquitectura, sean muy sinceros, son muy felices con los renders y las maquetas, ¿no? Como si ese fuera el objetivo de la construcción. El objetivo de la construcción es producir edificios, ¿no? Perdón porque sea tan crítico, pero estoy muy intenso hoy. Se nota, ¿no? Sigamos, ¿sí? Este es el cuadro más teórico que van a encontrar del BIM y me gustaría explicárselos para que puedan justificarlo a donde vayan, ¿sí? Este cuadro que ustedes ven aquí tiene las etapas de la construcción abajo, ¿sí? Dice diseño preliminar, diseño detallado, documentación de la construcción, es decir, documentación detallada, construcción y operación. Son las fases principales de la construcción. Aquí al costado tengo efecto, costo y esfuerzo. Y tenemos diferentes gráficas, ¿sí? Analicemos la azul primero. La gráfica 1 nos habla de nuestra capacidad de cambiar algo en el proyecto. Nuestra capacidad de cambiar algo en el proyecto al comienzo del proyecto es muy grande, ¿sí? Por ejemplo, cuando está el arquitecto y el cliente, ¿qué pasa? Solamente cuando está el arquitecto y el cliente uno puede decirle, oye, ¿sabes qué? En mi terreno quiero un colegio de 10 pisos. No, quiero un hospital de 4 pisos o quiero un estacionamiento, ¿sí? Mi capacidad de cambiar el proyecto es inmensa. Y esa capacidad va decayendo, ¿cierto? Conforme el proyecto avanza, esa capacidad decae, ¿sí?
La línea roja, la línea 2, es el costo de esos cambios. Si yo decido cambiar algo en la etapa de diseño preliminar, pues ese cambio pues no me cuesta mucho, ¿cierto? A lo mucho es un error, un tema de concepción o un par de planos que hay que cambiar, ¿cierto? Pero el costo de ir cambiando el diseño conforme va avanzando, va creciendo muchísimo. La primera vez que yo trabajé como ingeniero civil, me tocó hacer un centro comercial allá en mi ciudad. Y en ese centro comercial se habían olvidado de hacer la puerta de emergencia. Y cuando llegó Defensa Civil dijeron, oye, ¿y tu puerta de emergencia? Y nos costó muchísimo, muchísimo más que haberlo planteado en una etapa pues inicial, ¿cierto? Tuvieron que derribar un muro de F'C 400 de 40 centímetros de espesor. Imagínate, fue una locura, ¿sí? ¿Por qué? Por un error, ¿sí? Y ahora fíjense, la curva 3, la curva en negro, es la curva que nos dice dónde está el esfuerzo en la etapa tradicional. La etapa tradicional es la etapa donde nosotros, los ingenieros y arquitectos, los profesionales de la construcción, actuamos como bomberos, ¿cierto? Y resolvemos todos los problemas. Esa es la que dice el maestro o el operario, y dice, con la cuadrilla en sí, ¿no? Dice, oye, aquí tengo un tubo y está cruzándose con mi viga, ¿qué hago, Inge? ¿Le hago un hueco? Y esos problemas aparecen en esa etapa, en la etapa de construcción propiamente dicha, ¿cierto? ¿Qué es lo que propone utilizar la metodología BIM? Lo que propone es adelantar el trabajo de ingeniería a una etapa de diseño detallado. ¿Por qué? Porque si yo puedo modelar columnas, vigas, aceros, tuberías, accesorios, puedo identificar esos problemas en una etapa previa. ¿Y qué representa identificarlo en una etapa previa? Como se fijan en la línea azul, que mi capacidad de realizar cambios es mayor que en la etapa de construcción, ¿sí? Y si se dan cuenta, en la etapa roja, en la curva roja, mi capacidad de hacer esos cambios me va a costar menos, ¿sí? Esa es la justificación del uso del BIM. Cuanto antes detecte los problemas, mejor para todos. Mejor para la obra, mejor para el dueño, mejor para el cliente, mejor para todos, ¿sí? Esa es toda la teoría que necesitan saber. Ya pueden recibir todos certificados. Aquí les quiero poner un ejemplo de coordinación, ¿sí? Bueno, en realidad este es un proyecto distinto al de la gráfica, pero esperemos que les guste. A ver, una etapa es el modelado, ¿sí? Y otra etapa diferente es la coordinación. Por ejemplo, aquí ustedes tienen una de las piscinas de los Panamericanos, ¿sí? Fíjense, esta es una de las piscinas de los Panamericanos que hemos visto en la tele, hace rato la estaba modificando. ¿Sí? Y lo que pasa es que el modelo se hace tan ligero en Navisworks que yo puedo pasar y revisarlo, ¿sí? Bueno, no he visto los Panamericanos, pero tenía el modelo y ya me perdí. A veces pierdes vidas también acá. Mi pobre laptop a veces se muere. Y si se fijan, lo que tenemos aquí en el proyecto es las diferentes especialidades que lo integran, aquí ordenadas, ¿sí? Una de las características de los modelos es que uno tiene varias especialidades, ¿sí? La arquitectura por separado en un modelo, las estructuras en otro modelo, las instalaciones en otro modelo, ¿sí? Y ese orden de generar los modelos es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Así como el día de hoy nosotros de repente nadie nos exige que tengamos orden en las capas del AutoCAD, o que no nos exigen que tengamos órdenes en los nombres de las capas. No sé si alguien ha participado de un proyecto industrial, pero en un proyecto industrial tenemos mucho más orden, ¿sí? Lo que pasa aquí es que es la industrialización de la construcción en general, y empieza por la estandarización de nombres. Aquí tenemos varios nombres que siguen siendo mucho más estándares. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si yo agarro estructuras y lo displayo? Si lo displayo, voy a tener el orden basado en los niveles, y también voy a tener el orden basado en los diferentes tipos de categorías que tengo, ¿sí? Fíjense, esto de aquí que voy a marcar en verde es el modelo de estructuras, ¿sí? Dentro, en azul, tengo los diferentes niveles, ¿sí? Y aquí, en rojo,
tengo los diferentes elementos que pertenecen a cada nivel. Tengo armazón, que son las vigas, cimentación, que son todos los cimientos, escaleras, modelos, muros. Y si se fijan, así se va ordenando. Eso es una base de datos. Lo que hemos generado y que haga el modelo es una base de datos que luego se lleva a la revisión. ¿Para qué me sirven estas bases de datos? Para luego utilizar otros procesos como este de aquí, que es la detección de interferencia. Y lo hace automáticamente. ¿Qué es lo que hace? Encuentra problemas, encuentra cosas que si se construyen como está aquí, van a chocarse. ¿Qué representa eso? Una identificación temprana y sencilla de problemas. No sé si a alguien le ha tocado alguna vez que le han dicho, ¿no? Oye, toma los planos y revisa si hay problemas. Y tiene que superponer todos los planos unos sobre otros y trata de encontrar un problema y solamente ves que alguien se equivocó en una línea en algún lugar. ¿No les ha pasado? A mí la primera vez que me mandaron a hacer eso, me lo mandaron a hacer en un, no sé si han ido al cuarto de un centro comercial. Un centro comercial tiene un cuarto de planos, donde están los planos así armados. Me dijeron, corre, busca esta cota, ¿hasta dónde vas a derribar? Porque solo puedes hasta ahí. Me demoré 2 días en encontrar la cota. 2 días en encontrar la cota porque no había los planos digitalizados, tenía que encontrar los planos, fue terrible, casi lloro. Pero me aguanté, realmente. Y si se dan cuenta, aquí es absolutamente sencillo, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que utilizar la tecnología a nuestro favor. Y eso precisamente es lo que es el BIM, ¿sí? Muchas personas piensan que es muy difícil. Y en realidad puede llegar a serlo. Lo que sucede es que hay que dividir las actividades en roles, ¿sí? Porque no todos tenemos las mismas capacidades. Los más jóvenes van a aprender la parte técnica, operativa, mucho más fácil. Pero la experiencia de los mayores es invaluable. Y los mayores tienen que revisar estos procesos. ¿Qué quiere decir? Que una persona mayor no tiene por qué modelar, pero sí tiene la obligación de aprender a revisar. Y hay un nuevo rol que se llama el supervisor BIM. Hay muchos roles que vamos a llegar en esa parte y se van a dar cuenta de cómo en realidad va a cambiar. Y no lo digo yo, lo dicen las normas que vamos a ir revisando, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia el BIM? ¿Sí? Entre otras cosas, cambia la manera en que nos vamos a comunicar, ¿sí? Cambia la manera en que yo entrego la información. El día de hoy estamos acostumbrados a entregar planos firmados y que nos paguen, ¿sí? ¿La información cambia o no cambia en el proyecto después de que lo hemos entregado? Sigue cambiando y va a seguir cambiando. No existe lo que se llama un proyecto estático. Todos los proyectos cambian. Y como cambian, tenemos que tener herramientas para detectar y agilizar esos cambios, ¿sí? Cambia la manera en que los presentamos. Díganme, ¿qué es más fácil de entender? ¿Un plano o un modelo? ¿Sí? A ver, fíjense, ¿cuántos planos creen que era este proyecto? Ahora díganme, ¿han entendido algo del proyecto en lo que lo he pasado? ¿Cuántos planos hemos debido de leer? ¿Cuánto tiempo nos hubiera costado en planos entenderlo? Y si yo le doy un paseo al proyecto, ya lo entendimos, ya tenemos la noción del proyecto. ¿Se dan cuenta? Ahora imagínense con un cliente. ¿Nunca les ha pasado que ustedes le presentan el plano al cliente, el de arquitectura, y le dicen, así va a ser su casa, así va a ser su departamento, y el cliente le dice, sí, sí, Arqui, sí, muy bien. Y llegan a la construcción y le dicen, aquí hay una baranda. No me gusta. Pero así estaba en el plano. Es que yo no entiendo de planos. ¿No les ha pasado? A mí me pasa todo el tiempo. Me pasa todo el tiempo. ¿Por qué? Porque los planos son documentos técnicos, ¿cierto? El cliente quiere estas cosas, súper sencillas que puedan entender, ¿cierto? Y díganme, ¿quién es el agente principal de la construcción? ¿Quién es el stakeholder principal de un proyecto de construcción? ¿El arquitecto? El dueño. El dueño. El dueño, el empleador es el que decide. ¿Sabes qué? Tus planos de arquitectura no me gustan. ¿Sabes qué? Toma y voy a buscar otro, ¿sí? Tú como constructor, te estás demorando mucho, no me gustas, toma todo lo que te debo y busco otro, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, la persona más importante de un proyecto de construcción es el cliente. El cliente, el que te contrata, el que te paga, la empresa a la que le estás haciendo el servicio de la construcción. Y justo de eso vamos a hablar en un momento más, ¿sí? Cambia la manera en que coordinamos el proyecto antes de construir. Nosotros, para obtener mejores resultados, esos ahorros en tiempo y en costos, lo que tenemos que hacer es coordinar el proyecto mucho más. Cosas que no se hacen el día de hoy. Si nosotros habláramos ahorita en un expediente técnico tradicional de coordinación, ¿de qué hablaríamos? De coordinación entre arquitectura, columnas y placas.
Y esa es toda la coordinación que existe. ¿Alguien siquiera alguna vez ha coordinado los tableros eléctricos con las placas? ¿No se han dado cuenta que los eléctricos son famosísimos y reconocidísimos por ser los que ubican mejor los tableros en todas las placas y quieren que todas las placas estén con sus tableros? ¿No se han dado cuenta? Son unos genios ubicando las placas. ¿Por qué? Nadie les pasa el plano de estructura si ellos lo ponen donde sea, ¿cierto? Y generalmente nosotros lo dejamos libre, ¿no? Lo de las placas, y ahí se ponen. Llega la construcción y están picando y a la mitad, ¿por qué estás picando la placa? Precisamente porque alguien no ha coordinado, ¿sí? Eso es lo que adelanta y lo que mejora el modelo, ¿no? No quiere decir que no se pueda hacer con AutoCAD. Claro que se puede hacer, solo que no nos obligan a coordinar. Yo estoy participando ahorita de varios proyectos en gobiernos regionales con el tema de la implementación, y para eso yo me he metido a hacerlo con ellos en la manera tradicional, ¿sí? Para que vea dónde sufre, dónde se demora, dónde están los errores, porque yo no he trabajado mucho en el sistema público, llevo medio año más o menos sufriendo con los expedientes técnicos. Si alguien trabaja en un municipio de gobierno regional, sabe que es quedarse hasta los domingos, estar ahí imprimiendo, sellando, ¿cómo se llama?, colocando la numeración, etcétera, etcétera. Sí, es terrible, ¿no? ¿Cuál es uno de los proyectos más representativos para este año de construcción, ¿no? Bueno, creo que ya lo hemos presentado hace un ratito, ¿no? El de los Juegos Panamericanos, ¿sí? Y los Juegos Panamericanos han representado un gran éxito, que en realidad tiene muchas cosas, en realidad éxito entre comillas, digamos así, van a ver en los próximos años, pero implica cosas muy importantes para nosotros, ¿sí? Los Juegos Panamericanos de Lima 2019 han tenido muchas innovaciones, entre ellas, por ejemplo, el uso del BIM en sus proyectos. También otra es el uso de los contratos colaborativos. Otra es el uso de la oficina de Project Management. Y no sé si saben, pero esas tres cosas están dentro de las normas que vamos a estudiar en un rato más, ¿sí? Por ejemplo, lo que les presenté hace un rato era parte del complejo que se llamaba Villa María del Triunfo, que ha sido ejecutado por una empresa española con mucha experiencia en BIM, que se llama SACIR. Tuve la suerte de que uno de mis mejores amigos del BIM pasó a ser el BIM manager de allá, y de ahí tuvimos información de adentro. Ustedes saben cómo se cuela la información entre amigos. Terrible, ¿no? Lo que sucede es que en este proyecto se hizo una gestión total de la construcción basada en modelos. Desde la coordinación y el modelado se ha hecho todito con modelos, con mucho esfuerzo, con participación de grupos colombianos, españoles, uruguayos, estadounidenses, ingleses y sobre todo un 30% de peruanos, ¿sí? Esos peruanos lo que hicieron fue modelar todo lo que se iba a construir y se logró una gran proeza: diseñar y construir en 18 meses. Díganme, ¿cuánto nos demoramos en hacer un departamento de 5 pisos? 9 meses, 10 meses, ¿no? ¿Y cuánto se demoraría en hacer una piscina como la que hemos visto? ¿Sí? Fíjense esa clase de coordinación. Obviamente no es únicamente el modelo, no es obviamente la experiencia de la propia empresa, ¿cierto? Pero ayudó muchísimo y además representa un caso de gran éxito con estos resultados, ¿sí? ¿Cuáles son los resultados de haber utilizado BIM en el proyecto de los Panamericanos? Primero que nada, se detectaron esas interferencias de las que se hablaba, ¿no? La detección de las interferencias es en Navisworks, donde puedo encontrar en verde, por ejemplo, una viga, la zona donde va a chocarse con una tubería de desagüe, que ustedes saben que las de desagüe tienen pues una pendiente, ¿cierto?, que se tiene que respetar y son muy difíciles de ser movidas, ¿cierto?, tanto las vigas como las vías sanitarias, ¿cierto? ¿Qué debe de cambiarse ahí? Pues deberíamos dejar una pasante en un sector no crítico de la viga, ¿cierto?, para que pueda pasar. Otra cosa que se ha mejorado es el detalle de los proyectos. Los proyectos se detallan más, que quiere decir que hay que explicarlos menos, ¿cierto? La generación de entregables es un presentable final, ¿sí? Un plano al final es una visualización, es un corte del modelo, ¿sí? Y se hace mucho más rápido. No quiere decir que no se necesitan planos, se necesitan más planos, pero se hacen más rápido. Es decir, cambiamos la orientación actual de generar planos como presentable principal a generar modelos y que los planos sean derivados del modelo central. Obviamente también los metrados y demás, ¿sí? ¿Qué cambia el BIM? ¿Sí? Cambia, bueno, no se nota muy bien en la imagen, pero ahí tenemos una casa que se estaba construyendo basado en BIM. Desde el concepto arquitectónico, la parte de instalaciones, el render, hasta la ejecución. En sí, la construcción no ha cambiado nada. Lo que ha cambiado es cómo vamos detallando la información que está dentro del modelo poco a poco.
desde el arquitecto, sanitario, el eléctrico, el estructural, y en realidad el edificio puede llegar a ser el mismo que si lo hiciéramos con CAD. La diferencia es que podemos adelantar problemas y encontrar ahí formas de eficientar nuestro proceso, ¿sí? ¿Qué cambia el BIM? Adelanta procesos de construcción a una etapa de simulación. BIM es la simulación en la construcción, ¿sí? Por ejemplo, hablemos un poco de la palabra simulación. ¿Ustedes creen que, cómo se hace un celular? ¿Ustedes creen que se hace con planos? O sea, digamos el S11 que toca el otro año, ¿no? Y viene un grupo de ingenieros y entrega su expediente técnico con 800 planos de cómo se va a construir el S11. Le hacen un modelo, un simulado, ¿cierto? Y ese simulado se itera virtualmente. No sé si han visto los softwares de simulación, han visto esos videos de simulación de contaminación, de los acuíferos. Hay muchas formas de simulación, igual para los dispositivos electrónicos. Dicho sea de paso, yo estudié electrónica antes de estudiar civil, ¿sí? Y lo que sucede es que estas simulaciones nos permiten adelantar procesos de calidad para no construir algo que esté mal. ¿Se imaginan que construyeran el S11 del Samsung S11, el Samsung Galaxy S11, y agarran y detectan que después de haber producido 2 millones, oye, tenía un error? Tendrían que volverlo a la línea a repararlo. O peor, se dan cuenta de los errores cuando se lo han dado al cliente. Regresaría. ¿Se imaginan ese camino? No se puede producir cosas en masa con errores. Para eso se hace la etapa de la simulación. En la construcción, ¿qué hacemos? Siendo muy sinceros, construimos una artesanía, ¿sí? Estamos construyendo cosas manuales, artesanales, que no se revisan nunca, ¿cierto? Exactamente lo que estamos viviendo es la industrialización de la construcción, que tiene que pasar por un proceso llamado la simulación. Y la simulación es la generación de los modelos, más las coordinaciones, más muchos otros procesos que recién se van a instaurar. En realidad es un cambio muy grande que se llama la transformación digital de la construcción, la construcción 4.0, que es un concepto muy grande. Y el BIM solamente es la punta de la lanza que va a romper la introducción de la tecnología en la construcción. Ahora, solamente quiero que se den cuenta de algo, ¿sí? Ustedes tienen muchísima industria aquí, ¿no? Es la primera vez que vengo a Chimbote y me he dado cuenta de que en el camino hay mucha industria. La industria tiene 20 o 30 años de haber metido la tecnología en sus procesos. La construcción tiene 20 o 30 años de retraso metiendo tecnología en sus procesos. Por eso son industrias tan diferentes, ¿sí? Con resultados tan diferentes. Por eso es mucho más rentable tener un viñedo que tener construcciones. ¿No se han dado cuenta? ¿Quién tiene más dinero? Bueno, Odebrecht tiene más dinero. Además, la simulación nos sirve para tomar decisiones sobre el diseño de la construcción y las fases posteriores en beneficio de eso, de todos los involucrados en la obra. Y precisamente por eso es tan importante en el tema público, porque ¿cuál es el principal involucrado y beneficiado en la obra pública? ¿Nosotros? ¿O no somos nosotros? ¿Sí? Ahorita vamos a llegar a eso, ¿sí? Listo, esa es la primera parte, el impacto del BIM en la construcción. Ahora vamos con la segunda. La segunda pregunta es, ¿por qué el mundo cambió hacia el BIM? ¿Sí? Así como nosotros tenemos el caso de SACIR y de, por ejemplo, los Juegos Panamericanos, en el mundo hay muchos proyectos. O sea, obviamente no somos los precursores, somos simplemente meros copiadores de lo que hacen otros países. Por ejemplo, México va a tener el segundo aeropuerto más grande del mundo, que era un aeropuerto hermoso, terriblemente bueno, que estaba diseñado e íntegramente ejecutado con BIM, ¿sí? Seguramente han visto las noticias y vieron porque por temas sociales que debido a AMLO, pues se canceló y se está haciendo en otro lugar, todo un chongo, ¿cierto? Pero en realidad muchos países del mundo tienen ese camino de la industrialización en los proyectos de construcción, y sobre todo en los países más desarrollados, ¿cierto? Pero ¿a qué obedece todo esto? Obedece a una palabra muy clave que se llama el mandato BIM, ¿sí? En el 2012 había en 16 países iniciativas de normatividad BIM para el 2012. Países los más desarrollados, Inglaterra, Australia, Estados Unidos, Japón, etcétera, etcétera. 5 años más tarde había el doble de países, más de 34 países, que tenían leyes que obligaban al sector de la construcción a aplicar BIM en general. En el 2019 ya contamos casi 60,
¿sí? Que es la mitad de los países del mundo. ¿Qué es un mandato BIM? Es cuando un político, un estratega político dice, ¿sabes qué? Para mejorar la eficiencia pública, yo necesito que la industria de la construcción, tanto la estatal, que contrata a la industria privada, hagan sus modelos para que se pueda eficientar, ¿sí? No tengo el dato acá, pero en el primer año que se hizo Inglaterra, se ahorró 1 billón de libras esterlinas, que ustedes saben que es la currency, la moneda más cara del mundo, ¿sí? Imagínense todo lo que existió. Obviamente esto estaba acompañado de muchas otras cosas, como normativas técnicas, ¿no? No solamente una ley, también tiene que haber normas técnicas que avalen todo esto. Y los países más desarrollados, como el Reino Unido y Estados Unidos, tenían para el 2014 hasta su tercera versión de normas. En Estados Unidos tenía sus National BIM Standard, versión 3, que los pueden descargar, obviamente están en inglés, y las normas PAS y BS, British Standard, de Inglaterra. Estas normas sirvieron de base para que muchos otros países como nosotros, que nos encanta copiar normas europeas y estadounidenses, tengamos referencias, ¿sí? Y se generaron culturas BIM, culturas BDC, ha sido un tema muy chévere, ¿sí? El mandato BIM en el Reino Unido, faltan las imágenes, aguanten. Ahora sí, perdón. ¿Sí? Sigamos. Entonces, estos mandatos BIM de los que les hablo son muy importantes. Y en realidad lo que estamos viviendo en el Perú es un mandato BIM, el mandato BIM peruano, ¿sí? El primer mandato BIM que hubo en el mundo fue el del Reino Unido, es decir, de Inglaterra, ¿sí? Yo les recomiendo algo, ¿sí? Si van a estudiar en algún lugar, vayan a Inglaterra. Si van a leer normas de algún lugar, lean las inglesas. Realmente no hay comparativa entre las inglesas y las estadounidenses, ¿no? Las inglesas están absolutamente bien y mucho mejor fundamentadas que las... Para mí son 3 veces superior a cualquier cosa estadounidense, ¿sí? Los del Reino Unido lo que hicieron fue tener una normativa muy exigente. En el 2012 ellos se pusieron ¿cómo se llama? Un lapso de 4 años para implementar BIM en su sistema público, ¿sí? Ellos decían, en 4 años yo lo voy a poder hacer, del 2012 al 2016, ¿sí? Y querían llegar a un nivel 2 de BIM, ¿sí? Y era obligatoriedad en el sector público para el 2016. Y esa era su historia. Les comento, ¿no? Fracasaron, porque era un tema muy difícil, ¿sí? El nivel 2 del BIM significaba, bueno, ahí está el cuadro en chiquito en negro, que de repente lo encuentran en internet. Nivel 0 de BIM significa que utilizamos AutoCAD. Nivel 1 del BIM significa que el arquitecto y el ingeniero y el sanitario hacen modelos. El nivel 2 significa que estas personas hacen modelos y además los coordinan. Y el nivel 3 es todo lo que aún está por venir, ¿cierto? Entonces, el nivel 2 fue muy difícil de llegar, sobre todo en un plazo de 4 años, ¿sí? Pero siguen insistiendo y todavía no está implementado al 100%. Otros países, por ejemplo el caso de España, tiene su fecha límite para el 2019, pero pueden revisar una página, bueno, ahorita, no, sí, por ahí ya está, que se llama esbim.es, y ahí van a tener información de España, en español sobre todo, en el cual pueden ver
¿cuál ha sido el proceso de implantación? ¿Cuál ha sido? Han tenido reuniones, han tenido consensos, han tenido normas, han tenido capacitación nacional, etcétera, etcétera. Y otro caso que nos atañe mucho más cercano es este, el caso de Chile. Chile tiene una página donde pueden encontrar todo lo que se está pasando allá, que se llama planbin.cl, donde hace 2 meses ellos lanzaron un estándar BIM para proyectos públicos. ¿Qué quiere decir? Chile, como siempre, que nos lleva una excelente ventaja, y se la merece porque se trabaja muchísimo, trabajan muy bien, ¿sí? Tienen una comisión que lo que hace es hablar de cómo van a hacerlo en el sistema público, ¿sí? Y es un documento de 30 páginas donde ustedes van a entender qué es lo que planea hacer Chile con el sistema público. Y así ha pasado, ¿no? Todos los países han hecho sus normativas, ¿no? Y nosotros también. Pero lo que sucede es que en paralelo ha pasado esto, la estandarización internacional, ¿sí? ¿Alguien sabe qué son las normas ISO? ¿Alguien ha escuchado de la ISO 9001? ¿De qué trata la ISO 9001? ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe de dónde nace el licenciamiento y la acreditación universitaria? Sí, no es un tema sensible, ¿no? Les comento, ¿sí? ¿Qué significa? La ISO 9001, que es la ISO más importante que existe, es la ISO de la calidad, ¿sí? La gestión de la calidad, ¿sí? Ahora díganme, ¿cómo es que un país, como por ejemplo el nuestro, que quiere mejorar, genera progreso? Una de las estrategias es que los profesionales que trabajan en ese país sean de calidad, ¿cierto? ¿Cómo hacemos que los profesionales sean de calidad? Pues tienen que salir de universidades de calidad, ¿cierto? Tienen que recibir educación de calidad, ¿cierto? Y si ustedes retroceden un poquito más, para hacer educación de calidad necesitamos infraestructura de calidad, ¿sí? Y créanme, esa es una ISO. ¿Cuántas ISOs hay? Hay 30.000 ISOs. Una de las ISOs es la que nos ha obligado a hacer la implementación de la acreditación y el licenciamiento en las universidades. Una cosa es licenciamiento, otra cosa es acreditación, sí saben, ¿no es cierto? Y lo que sucede es que una más importante aún es la ISO 9001. No sé si recuerdan, pero hace 10 o 12 años los municipios y los hospitales tenían todo en carácter de papel, ¿cierto? Los sistemas informáticos no habían proliferado aún, ¿no? Y el día de hoy casi todo está computarizado. Todo el tema de la digitalización de la información es otra ISO. Todas las ISOs parten de la calidad. Ahora, ¿alguien me quiere decir qué es calidad? ¿O alguien me quiere decir qué es un proyecto de construcción de calidad? ¿Alguien estudia o trabaja para hacer proyectos que no sean de calidad? ¿Se dan cuenta lo interesante del concepto de la calidad y lo fundamental que es? ¿Cómo podemos definir que algo es de calidad o no es de calidad? ¿Alguien? Fíjense, ¿no? Son conceptos que parecen sencillos y hasta obvios, pero luego cuando nos ponemos a analizar, se hacen difíciles de darles los términos correctos, ¿cierto? La calidad es un concepto subjetivo, ¿no? Si yo tuviera un helado aquí, ¿no? Y le doy a probar el helado al ingeniero y al otro amigo que está aquí, de repente a alguien le gusta y al otro no. Y él va a decir, oye, es un helado de calidad, y a él de repente no. Entonces, la calidad, primero que nada, es un tema subjetivo. Para poder estandarizar la calidad, tenemos que definir un término que son los requerimientos del producto o servicio, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un proyecto de construcción, tenemos que definir cuáles son sus requerimientos en una etapa, ¿no? ¿Cómo se llama esa etapa? El contrato, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un contrato de construcción, veamos viendo los requerimientos y los requisitos del cliente. Por ejemplo, el cliente tiene 10 millones de dólares y con 10 millones de dólares quiere hacer un hospital de 4 pisos que atienda a 10.000 personas al año, por ejemplo, ¿sí? Esos son sus requisitos. ¿Y qué significa que yo haya logrado un proyecto de calidad? Que al terminar de construir, ese hospital, ese producto, cumpla los requerimientos iniciales, ¿cierto? Eso es la calidad, es el cumplimiento de los requerimientos o los requisitos del cliente, ¿sí? Entonces, por ahí se van todos esos términos, ¿no? La ISO 19650 es una de las estrategias de la calidad basadas en los modelos BIM para la construcción. Lo que ustedes están viendo en la pantalla es una línea de tiempo,
vamos a estudiar un par de líneas de tiempo, la del Perú y la de Inglaterra. Esta es la de Inglaterra. Desde el 2010 hubo una implementación de BIM allá, ¿no? Y existieron esas normas que les digo, ¿no? Las PAS, las BS y todas las demás, ¿sí? Pero fíjense, en puertas del 2019 vino la ISO. La ISO, el acrónimo ISO significa Organismo Internacional de Estandarización, ¿sí? Y lo que pasa es que es tan grande y tan fuerte la ISO que hizo retroceder al país que estaba más arriba en BIM y le dijo: no vas a hacer nada hasta que yo termine mis ISOs de BIM y tus normativas se tienen que alinear con la mía, ¿sí? Los amigos de Chile, donde yo también tengo algunos amigos, me contaron: oye, los ingleses se han ido. ¿Cómo que se han ido? Les han dicho los de la ISO que tenían que esperar a que salga la ISO 19650, que es la ISO de BIM, para que ellos puedan continuar el tema de implementación en Chile, porque los ingleses están apoyando a los chilenos, para variar, ¿sí? Entonces, ahí tenemos las ISOs, y fíjense, a partir del 2019, todo en el mundo se basa en la ISO 19650. Entonces, ¿cómo podríamos definir a la ISO 19650? Mismo Señor de los Anillos, es una norma para controlar a todas las normas, ¿sí? Es una norma muy importante y muy cara, que cuesta más o menos 138 libras esterlinas cada parte. Va a tener 6 partes. En diciembre del 2018 liberaron las 2 primeras, la ISO 19651 y la 2. Nosotros debemos haber sido los terceros en haberlos comprado, y tiene 2 partes, ¿sí? La primera parte dice principios y conceptos, y la segunda parte se llama fase de entrega de los activos, ¿sí? Obviamente es muy importante porque la ISO 19650 va a modificar nuestras normas. Dicho sea de paso, las normas que han salido de nuestro país no están alineadas con la ISO, para variar, ¿no? ¿Qué dice la ISO? Que creo que es lo más importante. Ahí no se lee, sí, mejor les abro la ISO. Empecemos por los conceptos, ¿sí? Listo. Fíjense, en la pantalla pueden ver el 3.3.14 de la ISO 19651, que se llamaba Principios y Conceptos. Si se dan cuenta, el concepto de BIM es uno más de los conceptos, ¿sí? Dice Building Information Modeling, que en español sería modelado de la información de un edificio, ¿sí? Que ya más o menos entendemos, ¿sí? Y ahí está la definición de la cumbre más grande de expertos de BIM en inglés y en el mundo, y ahí está la definición que ellos han lanzado en 2 líneas, ¿sí? ¿Alguien quiere leerla, por favor? ¿Traducirla, por favor? ¿Alguien? ¿Les doy un premio? Sí saben que algo que no sirve es un ingeniero que sea tímido, ¿no? Los ingenieros debemos estar orgullosos de lo que sabemos, ¿no? Y debemos de poder pararnos y decir: oye, yo sé inglés, yo puedo leerlo, yo lo puedo entender, ¿no? ¿Alguien? ¿Se acuerdan que la acreditación también dice que todos los universitarios deben salir con nivel intermedio de inglés? La pregunta es: ¿les parece importante saber inglés para poder sobrevivir en estos días? ¿Sí? Yo les comento, tuve la oportunidad, gracias a mis profesores en mi universidad, en la UNSA, en Arequipa, de enseñar alguna vez, ¿no? Y enseñé programación de obras, que me encanta el tema de la secuencia constructiva, ¿sí?
Y ustedes saben cómo es el ego de una persona cuando está terminando la universidad en su último día de clases. Yo vine y les traje documentos en inglés, me los compré, ¿no? Los compré y se los puse ahí adelante, se los imprimí y les dije, salgan a leer. La mitad de ellos se pusieron a llorar. ¿Por qué? Porque realmente, imagínate, ¿no? Se supone que eres ingeniero civil, nuevo, y acabas de salir y no puedes leer un documento que te interesa del día de ayer. Díganme, ¿eso no es analfabetismo en nuestros tiempos? ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Gracias. BIM, modelo de información de construcción, ¿no? Para usar representaciones digitales compartido de activos de construcción. Bien. Para facilitar el diseño, construcción y proceso de operaciones para formar decisiones básicas importantes. Muy bien, ¿sí? Vamos a volver a leerlo, lo he hecho muy bien, por favor. Ahorita me busca por orden final porque vamos a darle un premio, de verdad, ¿sí? El BIM es el uso de una representación digital. La representación digital es el modelo, ¿cierto? La característica que debe tener es que se pueda compartir. La información no sirve si la tengo yo. ¿Quién tiene que tener la información? Yo soy el estructural, yo he determinado que la columna sea de 40 por 60. ¿A quién tiene que llegar esa información? Al operario, ¿sí o no? Al que arma el acero, al que arma el encofrado, al que va a vaciar, al supervisor, al residente, ¿cierto? Yo soy el diseñador y la información tiene que llegar hasta allá. Si no sirve, si no es compartida, ¿cierto? De un predio, de un activo construido, es decir, un edificio. ¿Qué es un activo? Un activo es un término contable, ¿sí? Un activo significa cualquier bien que da dinero. Un edificio es un bien que da dinero, ¿sí? Para facilitar los procesos de diseño, construcción y operación. De los tres procesos, diseño, construcción y operación, ¿cuál es el más importante? Levante la mano los que dicen diseño. Levante la mano los que dicen construcción. Levante la mano los que dicen operación. Dos, los demás no tienen criterio. Bueno, eso depende mucho, ¿cierto? Lo interesante es entender quién ha escrito esto. La ISO no hace normas técnicas, no hace normas para ingenieros ni para arquitectos. La ISO hace normas para la industria, para las empresas, ¿sí? Díganme, ¿qué es un edificio? Un edificio es un objeto que nosotros vamos a construir que va a obedecer para ayudar a ganar dinero, ¿cierto? Si yo soy una industria, por ejemplo, que hace leche, ¿no? Yo voy a construir este año 2 fábricas. La fábrica es un producto que yo voy a necesitar para ampliar mi producción, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la etapa más importante para mí como empresario? ¿El diseño, la construcción o la operación? La operación, definitivamente, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto demora el diseño y la construcción? Puede demorar 2 años, 3 años, 5 años. Pero la operación, ¿cuánto dura? 20 años, 40 años. Pongamos otro caso. Pongamos el Estado peruano. El cliente es el Ministerio de Salud, a quien el Ministerio de Economía le da dinero, ¿sí? Y el Ministerio de Salud, en su portafolio de proyectos para el 2019, tiene que poner 10 hospitales. Le alcanza el dinero para 10 hospitales. Uno de los hospitales va a estar en Chimbote y Chimbote necesita un nuevo hospital de neoplásticas que atienda a 5.000 personas más en otro lugar, en otro sector. Dígame, en ese caso, ¿qué es más importante? ¿Entregar el proyecto a tiempo? ¿Entregar el proyecto dentro del costo? ¿O que el proyecto siga funcionando 20 o 30 años bien? ¿Cuál es la etapa más importante de un proyecto de construcción? Dejemos de pensar que nuestro trabajo es el más importante. Nuestro trabajo obedece a una necesidad. Por eso las empresas fracasan, por eso los profesionales fracasan, porque pierden el objetivo. El objetivo es construir para servirle al cliente. Somos profesionales técnicos que tenemos muchísima capacidad, etcétera, etcétera, lo que ustedes quieran, pero obedecemos a una cadena. Y si no entendemos nuestro lugar en la cadena, simplemente vamos a sufrir, ¿sí? Paren de sufrir, ¿no? Y entendamos cuál es el camino. Nosotros tenemos que hacer edificios para empresas, para clientes, ¿no? Y si nos alineamos con ellos, pues perfecto, ¿sí? Y como dice al final, de forma confiable para la toma de decisiones. Todas esas personas que se involucran en el proceso de construcción necesitan información confiable, actualizada, para diseñar, construir y operar
su edificio. Eso es lo que es Vigo. Se dan cuenta que es un tema social inmenso y por eso es que es tan importante que lo entendamos el día de hoy. Aquí está el cuadro donde yo me animé a estudiar la ISO 9001, ¿sí? Dentro de la ISO 19650 está el marco de acción. Si se dan cuenta, la naranja es la calidad. Lo amarillito, la 55.000 y la 21.500, es la gestión de proyectos de construcción. Y la ISO 19650 es la gestión de la información. Luego tenemos que esa información tiene que estar organizada. ¿Qué significa que la información esté organizada? Que tenga contenedores, que son esos pasos que ustedes ven ahí. Habla de muchos conceptos que me gustaría explicarles, pero seguramente nos vamos a demorar mucho. Es el entorno común de datos. Si alguien hubiera hecho un modelo, por ejemplo, se hubiera dado cuenta que un modelo se genera con varios equipos de trabajo. Estos equipos de trabajo pasan a una etapa amarilla que se llama la etapa compartida. La etapa compartida luego se genera a una etapa publicada. Son varias etapas por las que pasa el modelo. Y este es el cuadro más importante que tiene la ISO 19650 parte 2, que es la organización de los actores, ¿sí? Fíjense, ahí hay letras y círculos y cuadros, ¿sí? Está el C, el B, el A. Este es... en el círculo B, gris que ven ustedes allá, hay un grupo de trabajo, ¿sí? Dentro de este grupo de trabajo, yo tengo un coordinador. Este es uno de los roles que existe, es un coordinador. Otro de los roles que hay son los modeladores o los diseñadores, ¿sí? Un grupo de trabajo está integrado por varios diseñadores, por varios coordinadores, de repente, y estas personas son las que generan una porción del modelo. Por ejemplo, lo que he marcado en verde podría ser la estructura. Hay un coordinador de estructuras y varios modeladores de estructuras. Y si se dan cuenta, el grupo está integrado por varios grupos, ¿sí? En realidad hay muchísimos grupos que tienen que estar integrados para la construcción. Este esquema de actores, también nuestras normas ya lo contemplan. Es decir, que nuestra norma ya ha contemplado cuál va a ser el orden en el Perú, ¿no? Listo. Entonces, esto es un poco la explicación de por qué el Perú o por qué el mundo también ha cambiado al BIM, ¿no? Por los mandatos y por la aparición de esa clase de normas. ¿Qué debería de cambiar en el Perú? ¿Qué debe de cambiar en el Perú para que esto funcione? Primero que nada, nuestras leyes, ¿cierto? La ley de contrataciones del Estado es la que nos ordena o la que nos da lineamientos acerca de lo que va a pasar en nuestro país, ¿cierto? Cómo diseñamos, cómo construimos, cómo contratamos, hasta qué valor, etcétera, etcétera. También tenemos muchísima normalidad vigente como nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, nuestro Manual de Metrados, nuestro Manual de Fuentes, el Código Nacional de Electricidad. También tienen que ir cambiándose, ¿no? Pero una de las principales cosas que tiene que cambiar es esto, ¿no? La actitud de las personas, ¿cierto? Mientras las personas sigan pensando en cómo beneficiarse del proceso de la construcción sin construir, pues esto no va a tener mucho avance, ¿sí? En realidad es un tema que se puede usar muy bien en el tema político, ¿no? ¿Qué es lo que necesita el Perú? Lo que necesita el Perú, primero que nada, es gente honesta, tecnología y utilizarla bien. Tiene que tener gente que se comprometa con el progreso y con el cambio. Normas que nos den un marco para la innovación y desarrollo. ¿Qué significa innovación y desarrollo? Que encontremos estas herramientas y las utilicemos y que les demos cabida dentro de las actividades para poder ser más eficientes, ¿no? Y sobre todo un apoyo a la investigación, ¿sí? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que sucede? No sé si saben, pero en Lima hay muchísimas actividades alrededor del Ministerio de la Producción, el Fondesit, todos los fondos que dan a las universidades son para innovación y desarrollo, que significa que ya no seamos solamente consumidores de información, sino productores de servicios innovadores, ¿no? Es un tema muy, muy grande y muy bonito. Ahora la pregunta es, ¿qué ha cambiado hasta ahora? Y aquí van nuestras normas, ¿sí? Lo que ha cambiado hasta ahora son muchísimas normas, algunas de ellas ya están vigentes completamente. Esta es la más antigua que hay. Es un decreto legislativo del Ministerio de Economía y Finanzas,
el 144, que fue lanzado el 16 de septiembre del 2018, que entró en vigencia el 31 de enero del 2019. Fíjense lo que dice en amarillito, dice: mediante decreto supremo se establecen los criterios para la incorporación progresiva de herramientas obligatorias de modelamiento digital de la información para la ejecución de la obra pública. Es una norma que ya está vigente. Es decir, en nuestros TDRs, en nuestros términos de referencia, cuando está nuestro marco normativo, vamos a encontrar este decreto legislativo, ¿no? El 144 de la Ley 30225. Estos decretos legislativos se acompañan de exposiciones de motivos. Son documentos de 30 páginas donde te dicen por qué hemos puesto eso, ¿sí? Fíjense, en esa exposición de motivos dice: hoy en día, precisamente los errores del expediente técnico constituyen uno de los principales motivos de demoras y paralizaciones de las obras públicas. Si el expediente técnico está mal, ¿el proyecto va a demorar más o no? Es obvio, ¿no? En este contexto, el modelado de la información de la construcción, por sus siglas en inglés, es una herramienta que ha demostrado contribuir a una mayor eficiencia en las obras públicas, pues permite integrar toda la documentación del proyecto en un solo sistema, ¿sí? Evitando así que las distintas especialidades que participan en la obra consignen información contradictoria, ¿sí? Si se ponen a pensar, eso es lo que hemos dicho al comienzo. Mejoramos la generación de la información en el expediente técnico. En esa nueva metodología se viene implementando en diferentes países como España y Chile, y en esta medida, la 13ª disposición, se incorpora una disposición que inicia la implementación del uso obligatorio de BIM de manera progresiva en el Perú. Y como les digo, es una norma que tiene más de un año. Otra norma, ¿sí? El Sistema Nacional de Programación Multianual. Las entidades públicas en nuestro país están obligadas a generar un planeamiento, ¿no? De cuáles son sus proyectos y cómo van a gastar el dinero. Ese planeamiento era hasta el momento anual. Pero lo que pasa es que los proyectos a veces duran más de un año. Si quiero hacer un nuevo proyecto grande, pues no va a durar un año, dura más. Entonces cambiaron el sistema a un sistema multianual, y eso es del Ministerio también de Economía y Finanzas. Fíjense en el cuarto acápite, y bueno, tiene fecha 9 de diciembre del 2018, emitir las metodologías colaborativas de modelamiento digital de la información para mejorar la transparencia, calidad y eficiencia de las inversiones. Y ahí se va ahí están los tres objetivos de implementar BIM en el sistema público, ¿no? Mejorar la transparencia, la calidad y la eficiencia de las inversiones. Porque al final, ese dinero que tiene la economía, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿de dónde viene? ¿De nuestros impuestos o no es de nuestros impuestos? ¿Sí? Y lo distribuyen los ministerios, y los ministerios se los da a los gobiernos regionales, lo ejecutan ellos mismos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Es un ciclo, ¿cierto? Es un ciclo en el que usan nuestro propio dinero. Otro instituto importante en nuestro país es el INACAL, el Instituto Nacional de la Calidad. El Instituto Nacional de la Calidad es el representante de la ISO en nuestro país, y es el que controla la calibración de las balanzas, los ensayos y demás, ¿cierto? Está adscrito a la ISO, que quiere decir que obedece a la ISO. También pertenece al Ministerio de la Producción. El INACAL, entre otras cosas, tiene la producción de las normas técnicas peruanas, ¿no? Las NTPs. Y el año pasado, en el 2018, lanzó 2 NTPs relativas al BIM, la 12911 y la 29481. Estas dos estas dos NTPs son guía marco para el modelado de información de la edificación, que quiere decir que ya hay NTPs. Y también la otra se llama, bueno, no tengo el nombre aquí, pero tienen cuadros muy interesantes que nos ayudan a generar un tema normativo muy interesante en nuestro país, ¿sí? Y como les decía, la línea de tiempo. En nuestro país, en el Perú, existe una comunidad muy importante, que es la comunidad BDC. Les comento, ¿sí? La CAPECO es la Cámara Peruana de la Construcción. Dentro de sus estamentos sus objetivos está la difusión de temas innovadores. Entonces, la CAPECO en el 2012 o 13 más o menos, formó lo que se llamaba el Comité BIM del Perú. El Comité BIM del Perú reunía a los profesionales de las empresas más importantes como Graña, COSAPI, Marcan, JJC, y lo que hicieron estas personas es aprovechar el apoyo de Stanford. Stanford tenía un peruano que se llama Leonardo Rich Moller, que inició el tema de la integración del BIM, el Lean, el IPD, muchos otros conceptos,
y se llevaron a un grupo, al primer grupo que se llamaba la comunidad BDC, a Stanford, y los devolvieron. Ya hay 3, y ahora va a ser la 4ª promoción de profesionales BDC que se van hacia allá. Y uno de ellos es el que hizo este cuadro, que es Alexandre Almeida de Sabio, que es un doctor en ingeniería civil que dirige la Universidad de Lima, que ustedes saben que es la universidad más cara de nuestro país, ¿sí? Dirige la Facultad de Ingeniería Civil, ¿sí? Y él está integrado dentro del tema de INACAL, ha visto el tema del comité técnico de la norma de modelado, ha visto la conformación del comité técnico del INACAL. Él ha supervisado el tema de las normas técnicas peruanas, la ley de contrataciones del Estado, y se comprometieron para el 2019 tener listos 2 NTPs. ¿Cuáles NTPs? Las NTPs basadas en la ISO 19650, la que hablamos hace un rato, ¿sí? Es más, en este cuadro le faltan muchísimas cosas porque hay más cosas aún. Y lo que sucede es que esta comunidad BIM-BDC, después de haber estudiado allá en Stanford, están entre ellos Omar Alfaro de Graña y Montero, está Johan Foodwalker, que está haciendo las cosas en el Ministerio de Vivienda, Christian Layton, son una comunidad muy interesante. Esta comunidad está apoyando lo que es la estrategia BIM-BDC, que es la que apoya a los diferentes ministerios para que haya esta implementación. ¿Y quiénes votan estas leyes? Pues los ministerios, ¿sí? Y además, bueno, hace un par de meses ya se tenía programado un seminario llamado BIM Gobierno en el Ministerio de Vivienda, que iban a presentar esta norma. Y es la norma que les voy a leer en un momento, que es la norma 242 de vivienda, que habla de lo que son los lineamientos generales para el uso de BIM en proyectos de construcción en el portal de vivienda. Y no lo pueden encontrar ahí. Resolución Ministerial 242 de MVCS. ¿Y qué nos da esta norma? Lo que nos da la norma son muchísimos conceptos y nos dan los roles, ¿sí? Los roles que van a existir en la construcción en las entidades públicas, ¿sí? A ver, mejor la. Aquí está, ¿ves? Esa resolución ministerial que les hablo es esta de aquí, ¿sí? Fíjense, es una norma del 17 de julio del 2019 perteneciente al Ministerio de Vivienda y Comunicación, de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿sí? Y tiene de nombre Lineamientos Generales para el Uso de BIM en Proyectos de Construcción, ¿sí? Esta norma ve, entre otras cosas, pues los conceptos, definiciones, y ve el alcance de un modelo, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué alcances debe de tener un modelo, ¿no? Tiene muchos datos muy precisos para lo que es la generación de un documento muy importante, que es el Plan de Ejecución BIM. ¿Sí, dígame? Se publicó como proyecto, ya está... No, en realidad va a tomar alrededor de unos 4 meses en aprobarse y unos 5 meses más en publicarse. Esperemos que para mediados del próximo año ya debe estar entrando en vigencia con mínimas modificaciones, que es hasta donde yo sé, ¿sí? El último dato oficial es que fue publicado ese día, ¿no? El 17 de julio, ¿sí? Y este alcance de los modelos, bueno, en realidad tienen que leerlo, ¿sí? ¿Por qué? Los términos de referencia, que son un documento muy importante, van a salir de algún lugar. Estos términos de referencia tienen que estar alineados con ciertos requerimientos y requisitos, previsiones, principios que se detallan en esta clase de documentos, para que entendamos por qué modelar,
¿Por qué modelo? No debo de modelar como un niño, ¿no? No debo modelar por modelar, ¿no? Hay una diferencia entre modelar basado en un video de YouTube y modelar por alguien que sabe por qué estamos modelando, ¿cierto? Es como si yo les preguntara, imagínense que tenemos que hacer un contrato, ¿sí? Y imagínense que tengo que contratar a un abogado que sepa hacer contratos, ¿sí? Díganme, si yo reviso en el currículum vitae de esa persona, ¿no? Y dice que ha llevado un curso de Word, ¿esa persona sabe hacer contratos? Ahora pregúntense, ¿no? Si un profesional me dice y me trae un curso que dice, oye, ha llevado un curso de Revit, ¿sabe hacer modelos? Son cosas muy diferentes, ¿se dan cuenta? Una cosa es la herramienta y otra cosa es usarla y usarla bien, ¿sí? Por eso es que el 90% de los contenidos que hay libres en internet son literalmente basura. ¿Por qué? Porque literalmente no sirven más que para ciertos conceptos muy sencillos y no se alinean con lo que debemos hacer. Por ejemplo, este modelo que he hecho muy rápido tampoco sirve, ¿sí? Bueno, hay muchas cosas que tenemos que ir modificando, ¿no? Sigamos. Aquí está lo que es el plan de ejecución BIM. El plan de ejecución BIM es elaborado y suscrito por una persona que es el coordinador BIM, ¿no? Ahí empieza a hablar de los roles, ¿no? El coordinador BIM, el coordinador general BIM. El plan de ejecución BIM, ¿qué debe de tener? Los niveles de desarrollo, fíjense, ¿no? Niveles de desarrollo de elementos BIM, el lot 100, cuándo se usan, ¿no? Son conceptos, muchísimos conceptos que deben entrar dentro, ¿no? Plataformas BIM, fíjense, es una norma peruana. Y aquí están los roles, fíjense. El coordinador general BIM. El coordinador general BIM representa a la entidad, ¿no? Acá dice, representa a la entidad, ¿sí? Y da conformidad de todas estas cosas. Tenemos al coordinador y tenemos un rol muy importante que está en nuestra norma y que en otras normas no le he visto mucho, que es el revisor y supervisor BIM. Y además aquí nos muestra en un cuadro cómo se van a relacionar todos estos, ¿sí? Este cuadro es el que quería explicarles, donde están los roles de la normatividad, ¿sí? Fíjense, aquí está nuestro coordinador general. Aquí está nuestro equipo de diseño. Nuestro equipo de diseño puede estar integrado por varias especialidades. Les he dicho, ¿no? Que podría ser que aquí esté la arquitectura, ¿cierto? Podría ser que aquí haya otro equipo que haga las estructuras. Este equipo de estructuras, el de arquitectura que he marcado aquí, tiene un coordinador, ¿sí? Y ese coordinador tiene varios modeladores. No sé si recuerdan el cuadro de la ISO que vimos hace un rato, donde aquí había un B, ¿se acuerdan? Y aquí había un C, ¿no es cierto? Fíjense, igual, ¿no? Aquí la norma peruana ha seguido el mismo esquema, ¿no? Varios equipos de trabajo B y C. Pero el detalle es que aquí la norma peruana le ha agregado todo un área de supervisión, ¿sí? Si el modelo se puede generar con tanto nivel de detalle, ¿dónde nos conviene revisarlo? ¿Cuando ya esté construido o antes de construir? Antes de construir, ¿sí? El supervisor tradicional era el que corroboraba de que lo que se haya diseñado se construya y se hacía en etapa de obra, ¿cierto? Pero si el modelo está tan bien hecho y lo voy a exigir, ¿es justo que lo revise en obra o lo reviso antes? Entonces el supervisor tiene que revisarlo mientras se modela, ¿sí? En una etapa que aquí al centro voy a marcar con doble verde, que es la etapa de coordinación. Esta etapa de coordinación que yo estoy marcando aquí se hace en la herramienta que les he mostrado, ¿no? Navisworks. Y la herramienta y el tema del modelado que está por aquí se hace en otra herramienta que se llama Revit, ¿sí? Así más o menos es el esquema que se tiene que hacer, ¿sí? Y al final todo se lleva a la entidad que tiene un responsable, ¿no? Que es el coordinador BIM de la entidad, ¿sí? Fíjense, esto es lo que define nuestra norma peruana acerca de los roles que se van a exigir. Una vez que haya esta norma entre en vigencia, ¿qué es lo que va a pasar? Van a empezar a exigir estos roles: modelador, coordinador, coordinador general, supervisor BIM, ¿sí? Es decir, son los perfiles futuros para las contrataciones de los sistemas públicos, ¿no? Y me falta una.
Aquí está. Esta, por favor, fíjense. El 28 de julio del 2019, fíjense, se lanzó lo que es el Plan Nacional de la Competitividad. El Plan Nacional de la Competitividad es un conjunto de normas en las cuales tenemos esta principalmente, ¿no? El Plan BIM, fíjense, tenemos una medida política que se llama el Plan BIM, en la que habla de las normas que yo les he mostrado, la 30225, el 284 y todo lo demás, pero lo que nos importa es este cuadro de aquí. Este cuadro de aquí nos está marcando los hitos en la construcción que tenemos que ir viendo, ¿sí? Fíjense en el hito 1. En el hito 1 dice el decreto supremo que regula el BIM, septiembre de 2019, ¿sí? Plan de implementación y hoja de ruta para el plan BIM en marzo del 2020. ¿Qué quiere decir? El Estado va a lanzar, o debería de lanzar para el marzo del 2020, una hoja de ruta nacional acerca de cómo van a hacerlo en el sistema público. Otra cosa son los estándares en el 2021. Debe haber estándares y requerimientos BIM elaborados, proyectos pilotos aplicados a BIM, estrategias de formación de capital BIM o capital humano para el uso de BIM. Para el 2025 tiene que haber BIM aplicado al gobierno nacional y gobierno regional, un marco regulatorio, una plataforma tecnológica. Y fíjense, al último, para el 2030, tiene que haber una plataforma tecnológica habilitante y una obligatoriedad total en el sistema público. ¿Qué quiere decir? Que esto va a ser secuencial, ¿cierto? Fíjense que para el 2021, lo que van a buscar los municipios y los gobiernos regionales son personas que entiendan cuál va a ser este proceso y lo puedan llevar, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos muchísimos consultores que puedan dirigir estos grupos de implementación en los sistemas, en las empresas públicas, que puedan formar los grupos de trabajo, que sean coordinadores, modeladores y que hagan los proyectos pilotos y demás. Si se dan cuenta, nos quedan 2 años muy importantes para poder desarrollar esta clase de habilidades, ¿cierto? Y además, bueno, no lo tengo a la mano, pero en este mismo documento habla, mejor lo busco. Aquí está, ¿sí? Fíjense, dice, la segunda medida, dice, ¿no? La implementación de la metodología de herramienta BIM para la construcción. Otra son los contratos NEC, que son los contratos colaborativos, y otra es la PMO, ¿sí? Este es el resumen. El Plan Nacional de la Competitividad dice que la industria de la construcción pública en el Perú debe usar BIM, oficinas de gestión de proyectos y contratos colaborativos para mejorar, ¿sí? Entonces son 3 temas implementados dentro de la hoja de ruta para lo que sería la construcción en un futuro muy cercano. Y ahora sí, ya vamos a acabar, no se preocupen. Ya está. Este es el resumen de las normas, ¿sí? Las NTPs, las resoluciones ministeriales, ¿sí? Las pueden encontrar por todo lado. No se preocupen que este video está en internet, donde no grito tanto. Las próximas normas que deberían de estar lanzándose, la ISO 19650-1-2, va a haber muchas más normativas por parte del Ministerio de Vivienda, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y la pregunta más grande de todas es esta, ¿no? ¿Cómo abordar el cambio? ¿Sí? Espero que les haya transmitido mi preocupación, ¿no? Es una preocupación muy grande, ¿no? ¿Cómo vamos a encontrar trabajo si todos van a pedir roles BIM? Primero que nada hay que aceptar que es un reto, ¿sí? Tenemos que aceptar el reto del cambiar, del mejorar, ¿no? Y hay que entender cuáles son los roles. Hay que entender y comprender los roles. El primer rol, y el más sencillo, es el modelador. ¿Qué es un modelador? Es la digievolución del cadista, ¿no? El cadista ha pasado a ser un modelador, ¿sí? Luego está el diseñador. El diseñador sería el ingeniero o el arquitecto BIM, ¿cierto? Es decir, es un ingeniero que sabe diseñar estructuras, es un arquitecto que sabe diseñar arquitectura, pero que utiliza herramientas BIM para diseñarlo, es decir, no pasa por AutoCAD.
En cambio, el modelador puede recibir un AutoCAD y transformarlo en Revit o en un modelo, ¿sí? Hay otro rol que hemos visto que es el coordinador. ¿Qué hace el coordinador? El coordinador genera un grupo de modeladores y diseñadores y produce un modelo. Porque un modelo no lo hace una sola persona, lo hacen varias personas, ¿sí? Y un coordinador general, que significa, ¿no? Si yo tengo varias especialidades, arquitectura, estructuras, sanitarias, eléctricas, al centro, en el A, está el coordinador general, que significa que es un especialista en una tipología de edificios. Es un especialista en aeropuertos, es un especialista en hospitales, es un especialista en centros educativos que entiende cómo usar estas herramientas para la revisión. El supervisor que hemos hablado, ¿sí? Tenemos el líder y el implementador. El líder es la persona que impulsa a que mi institución haga BIM, no necesariamente es un tema técnico. Y el implementador sí es el especialista que tiene que ayudar a la empresa a moverse hacia ese lado, ¿cierto? Y siempre me hacen esta pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? En el 2019, en el mes de octubre, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué debo de hacer? ¿Irme hacia el modelado y la coordinación virtual y aprender estas herramientas? ¿O debería de construir y diseñar de manera tradicional? Yo creo que sería un error tomar cualquiera de los dos. Tenemos que intentar, y con mucho esfuerzo, estar en la mitad de los dos. Diseñar y construir de manera tradicional, metiéndole poco a poco estas herramientas, y hacer las cosas con las herramientas, y seguir tratando de avanzar en el mundo real. Que por el momento no hay normas vigentes, no hay cosas muy bien aplicadas, todas las zonas son grises, y que nadie sabe cómo se va a hacer realmente. ¿Por qué? Las normas peruanas se están escribiendo. Las normas internacionales se están aplicando, es decir, todavía no hay datos de qué es lo que va a funcionar. ¿Y qué es lo que nos toca? Experimentar, ¿sí? Hace 2 años había una charla de Autodesk en Lima, en el Sheraton de Lima, y entró uno de los personajes públicos más importantes que se llama Guido Ruiz, que es del Ministerio del Interior. No sé si saben que hay muchos edificios del Ministerio del Interior que se han hecho con BIM, ¿no? Y al final de su presentación Guido dijo, ¿no? Como nada está escrito, podemos hacerlo todo. Eso es lo que está pasando, ¿no? Como nada está escrito todavía, podemos ir haciéndolo a nuestro modo, entendiéndolo a nuestro modo. Y eso es lo que deberíamos hacer, ¿no? Construir, diseñar virtualmente y realmente lo mejor que podamos por ahora, ¿no? Y espero que entiendan, ¿no? Que la construcción sigue siendo la misma, no se ha movido un ápice. Mi decano, cuando le presenté todo esto, me dijo, pero la construcción de la arquitectura no ha cambiado nada, no ha cambiado nada. Lo que ha cambiado son los procesos con los que se comunica la información y con los que se va a trabajar, ¿sí? Y para terminar, me encantan los recetarios, y estoy seguro que ustedes también. ¿Cuáles son las habilidades que debería de tener un profesional de la construcción moderna? Pues tendría que tener habilidades de modelado, tendría que tener habilidades para coordinar proyectos, para revisar proyectos, ¿no? Para controlar obras con modelos, para supervisar proyectos de construcción, para hacer procura, ¿no? Para impulsar la implementación y para llevar el BIM a las obras. Son diferentes habilidades que tienen que tener los profesionales de la construcción del día de hoy, ¿cierto? Y además, también podríamos hablar de habilidades profesionales futuras de los profesionales en general. Dígame, ¿el inglés será importante? Es básico, ¿sí? Luego, la programación web y de software, ¿será importante? ¿Sí? Estas herramientas cada día se van a hacer más complicadas y te van a pedir, oye, pero yo lo quiero de otra manera, y tú vas a tener que modificar, ¿sí? Luego, la tecnología, redes electrónicas, les comento, el BIM no funciona sin redes, ¿sí? Integración de tecnología, ingeniería de materiales, habilidades blandas. A ver, yo les comento, ¿cómo contrata Graña y Cosapi a sus trainees? ¿Por sus notas? Por sus habilidades de gerencia, de liderazgo, por sus habilidades blandas. Porque diseñar una columna, todos terminamos aprendiéndolo, o con un poco de esfuerzo lo entendemos, ¿cierto? Claro que hay personas que lo hacen mejor o peor, pero en realidad, ¿quiénes construyen el país? ¿El diseñador, el estructural o un líder? El ingeniero civil es un líder, y el líder tiene habilidades blandas, ¿no? La empatía es otro concepto que el día de hoy nadie valora, pero que es una de las habilidades que va a ser más valoradas cuando las computadoras logran todo, ¿sí? Las energías renovables, nosotros seguimos planificando y construyendo en un universo donde los ríos tienen el mismo caudal y la temperatura sigue siendo la misma, ¿no?
si esto cambia, ¿va a cambiar la construcción? Y sobre todo la habilidad más grande, más importante de todas es esta, ¿no? Hay que aprender a aprender cada vez más rápido. Yo les pregunto, en 5 años, en 8 años, en 7 años, ¿la charla que estén escuchando aquí será de BIM? ¿O será de algo completamente diferente que ni siquiera nos podemos imaginar el día de hoy? Y ese día vamos a tener que aprenderlo más rápido aún de lo que lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Y por eso tenemos que ponernos a pensar en algo más importante aún, ¿no? ¿Qué queremos estar haciendo en 5 años, ¿no? ¿Queremos seguir metrando frente a nuestro AutoCAD o nuestro Excel a mano con un lápiz al costado? Eso es lo que tenemos que ir aprendiendo, ¿sí? ¿Listo? Muchas gracias, por favor. Eso sería todo por hoy. No sé si tienen alguna